Muy bien, espero no extenderme, así que no os preocupéis. No me han dejado mucho tiempo. Ya vieron quién predicaba hoy y dijeron, bueno, vamos a dejarle un poquito menos tiempo. Nos situamos entonces en el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3, los primeros 12 versículos. Antes de leer, una pequeña introducción. Hace unos años, ya cuando comenzábamos con esto, los grupos de hogar, teníamos un grupo de hogar, de hecho aquí en la iglesia, y asistía una persona que era simpatizante, que se había integrado muy bien en el grupo, participaba habitualmente, y además esta persona tenía mucha cultura. Era muy interesante, porque siempre que intervenía solía decir cosas muy, muy interesantes y muy buena cultura. Disfrutaba mucho y nosotros con él, hablando de temas, sobre todo temas relacionados con el amor de Dios, la bondad, la misericordia de Dios. Todo iba muy bien y pasaron varios meses, hasta que empezamos a hablar de la justicia de Dios. Y más concretamente del juicio. Por aquel entonces estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, así que podéis imaginaros qué tipo de temas estaban saliendo, ¿verdad? Apocalipsis, como sabéis, es un libro donde se habla mucho acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios. Y esto para él supuso una contradicción tremenda entre lo que él creía o como creía entender a Dios a lo que realmente estábamos hablando. Esto le llevó a dejar el grupo de hogar, en este caso no era de hogar, era de iglesia que teníamos, y también de asistir a las reuniones. No llegó a entender esto de la justicia, el juicio de Dios, que es una parte también que está en el Evangelio. Y precisamente hoy traigo esta introducción porque Juan el Bautista habla del juicio de Dios también y habla de la justicia de Dios, como vamos a ver. Pero yo me pregunto, ¿acaso no es importante para la sociedad la justicia? Me preguntaba si a los más de 100.000 personas que se manifestaron ayer en Valencia, no era importante o no es importante para ellos. ¿Para qué se manifestaron? Precisamente para pedir justicia. Ahora precisamente están todas las televisiones, como sabéis, buscando responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa? Nadie dice, es igual, no pasa nada, ¿verdad? Se buscan responsabilidades. Vamos a determinar si pudo haber habido negligencias, si pudo haber habido errores. Es indudable que esta catástrofe hubo errores y negligencias, pero siempre pensamos, ¿qué pasaría si esa alerta se activara varias horas antes? Es probable que se salvara alguna persona más, ¿verdad? Pero incluso tendríamos que ir más atrás. ¿Qué pasaría si se ejecutara el proyecto de canalización del Barranco del Pollo, que costaba, parece ser, unos 200 millones de euros? Mucho presupuesto, ¿verdad? Ahora se han perdido miles de millones de euros y, lo peor de todo, vidas humanas. Había un proyecto para la canalización que probablemente hubiera ahorrado muchas víctimas y destrozo. Pero si nos remontamos aún más atrás, en el año 57, en la anterior riada, la anterior catástrofe, si se hubiera aprovechado para reubicar en las zonas fuera del barranco y zonas no inundables, muy probablemente nos hubiéramos ahorrado pues también muchas víctimas mortales. Qué fácil es criticar, ¿verdad?, mirando para atrás y con todos los datos en la mano, es muy fácil. Pero probablemente si estuviéramos nosotros allí hubiésemos cometido los mismos errores. Yo me imagino, viviendo en Valencia, si yo naciera en Valencia, si tuviera algún recurso económico más del que tengo actualmente, probablemente me hubiera comprado un chalecito. Y desde allí, desde Valencia, hubiese llamado a mi familia y le hubiese dicho, mira, pues tengo un chalet precioso con una piscina, zona llana, una finca preciosa. Está aquí en la zona del Barranco del Pollo. Bueno, me dicen que hay una probabilidad, pero es bajísima, de 0,0
5% de que hay inundaciones. Perfectamente podía haber sido así, ¿verdad? Pero ¿por qué la compré la finca? Porque me ha salido baratísima. Está muy barato este terreno, no sé por qué. Esto es un ejemplo de por qué es importante la justicia y en un sentido también a saber asumir la culpa. Seguramente se pudieron haber hecho las cosas mucho mejor. No desde ahora, no desde estos días. Somos muy de lo inmediato, no yendo para atrás, ¿verdad? Pero la cuestión es que se busca culpable, la culpa. Y quiero quedarme con esto. A esta persona que durante un tiempo estuvo con nosotros, precisamente le faltaba para entender el Evangelio un aspecto crucial que es precisamente el tema de la culpa. Y ese es un elemento importante porque la culpa precisamente nos lleva a la necesidad del arrepentimiento. Porque este es el problema que vemos en nuestra sociedad, sobre todo con respecto al Evangelio. No puede o no sabe asumir la culpabilidad. Si Juan viniera hoy a predicar lo que predicó entonces, que vamos a leer ahora, no sé en qué términos lo diría. No sé si diría, los jóvenes podrían decir, arrepiéntete, bro, pero no creo, ¿no? Puede usar otras palabras, pero está claro que el concepto es el mismo. La necesidad es la misma. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta hoy en día de la sociedad? Yo creo que sería arrepentirme, ¿pero de qué? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Yo no necesito arrepentirme de nada. Yo creo que la mayor parte de la gente nos diría esto. Si no tengo culpa, tampoco tengo necesidad de arrepentirme. Por eso es importante en el Evangelio, cuando explicamos el Evangelio, hacer ver esta realidad también. Vamos a ver hoy entonces, con la ayuda de Juan el Bautista, esta historia que vemos en Mateo capítulo 3, cómo prepararnos precisamente para el encuentro con Dios. Y es lo que hacía Juan el Bautista. Leemos el texto, Mateo 3, Mateo 3, versículo 1, quiero decir. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hasta aquí la lectura. Muy bien, ¿en qué momento llega Juan el Bautista? Algo muy importante va a suceder, algo tan importante que es sin lugar a dudas, lo más trascendente a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que Dios directamente irrumpe en esta tierra, en este mundo. Dios viene. Y viene a través, como sabéis, de la persona del Señor Jesucristo. Y esto es algo que hay que anunciar, es algo que hay que promocionar, es algo que hay que extenderlo. Hay que activar todas las redes sociales, anunciarlo, meter anuncios en todas las cadenas de televisión, en la radio,
en todos los periódicos, hacer flyers y repartirlos, hacer letreros tamaño A3 y A2 y colgarlos en las tiendas, en los comercios y un largo etcétera, etcétera. Bueno, hay una pequeña circunstancia, que esto ocurrió hace 2000 años y no había absolutamente nada de esto. El mundo era totalmente distinto. Lo que se hacía entonces era usar a un pregonero, una persona que iba antes para anunciar el evento y para anunciar la persona que venía detrás. En este caso, esta es la función de Juan el Bautista. Esta labor de pregonero no es tan antigua como seguramente algunos jóvenes pensáis, porque esto, si retrocedemos 60 años, era la forma habitual de anunciar el alcalde los bandos al pueblo. De hecho, si vemos algunas películas antiguas, lo vemos, ¿verdad? ¿Recordáis esta frase de orden del señor alcalde se hace saber? Pues esto era habitual, el pregonero. Pues esto es un poco la función de Juan el Bautista, precisamente anticipar, anunciar, promover, promocionar, diríamos hoy en día, algo tan importante que va a suceder, el Mesías llega. Tiene dos vertientes la función, el trabajo de Juan. Por un lado, anunciar, proclamar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La llegada del reino de los cielos, no solo la llegada del reino de los cielos, sino el que viene detrás de mí, ¿verdad? Ese del cual yo no soy digno de, bueno, dice Juan, no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí dice, no soy digno de usar el calzado. El que viene tras de mí, él dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por otro lado, preparar al pueblo para que pueda aceptarlo. Es decir, por un lado, anunciarlo, el anuncio, y por otro lado, preparar al pueblo para que pueda aceptar a ese Mesías que viene. Esta es la labor de Juan, el mensajero que Dios había escogido. Y destaca su forma de vestir, su forma de vivir austera. No es casualidad que Juan, dice aquí el texto, estuviera vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos. No es casualidad porque esto obviamente estaba evocando a Elías. Una descripción que se hace de Elías en 2 Reyes 1:8 se dice allí, ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijeron, es Elías Tisbita. Jesús mismo dice de él que es Elías, el Elías que había de venir. Esto lo vamos a estudiar en Mateo 11:14, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y esto es especialmente importante porque el profeta Elías predecería precisamente al Mesías y era una señal de que Jesús era el mismo Mesías. Por eso Juan hacía esta función del profeta Elías. Sorprende también su tremenda popularidad. Una persona vestida con esa simpleza, con esa austeridad, comiendo langostas y miel silvestre, dice, salía a él, verso 5, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Fijaros la forma en que lo expresa, es que movía multitudes y arrastraba masas. Y eran bautizadas, dice, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y fijaros, porque no solo en las clases bajas, vamos a decir, de la sociedad, la gente humilde iba a Juan, sino también las clases altas de la sociedad, como son los fariseos y los saduceos. Dice aquí el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y saduceos también venían a él para ser bautizados. Por lo tanto, llama mucho la atención su popularidad. Pero de forma especial destacamos su humildad, porque él no quería destacar para nada. Y él dice, lo vemos en Juan, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero él quería apuntar precisamente al Mesías. Dice, yo no soy digno de usar sus sandalias. O yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Sino tenéis que mirar a él. Él quería llevarnos al Mesías, llevar al Mesías al pueblo. ¿Cómo tenía Juan que preparar? ¿Cómo debía preparar al pueblo para recibir al Mesías, para estar en ese encuentro con Dios? Y esto también vale para nosotros hoy.
En este corto mensaje, porque no tenemos mucho de lo que habla Juan, aquí tenemos pocas cosas, pero encontramos 3 mensajes importantes que valen para ellos, pero también valen para nosotros. En primer lugar, lo que vemos, como dije antes, es el anuncio. Existe un anuncio claro. El reino de los cielos se ha acercado. Pero el anuncio de forma especial se concentra en la persona que encarna el reino de los cielos, que es Jesús mismo. Dice, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el Mesías viene. Aquel que va a salvar el pueblo. Este es el Mesías que la gente estaba esperando. Aunque es probable que muchos contemporáneos a Juan esperaran a un Mesías que les viniera a librar, a sacar ese yugo del Imperio Romano. Pero Juan estaba hablando de otro yugo. Estaba hablando de un yugo todavía peor, el yugo del pecado. En esos días, precisamente, después, eso lo vemos en Juan, cuando aparece Jesús en escena y va a bautizarse, ¿qué dice Juan de él? Lo primero que dice es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el anuncio del Mesías, viene el Mesías a librarnos, no del Imperio Romano, sino del pecado. Y esta es en esencia el anuncio del Evangelio. Pero en segundo lugar hay una condición. Y es una condición necesaria, es decir, no podemos evitarla. Dice arrepentíos. Es necesario el arrepentimiento. Y aquí el término que se utiliza es metanoia, es ese cambio de mente, cambio de actitud, cambio de manera de pensar. Es muy interesante este término en la lengua hebrea, que se utiliza, que en su raíz quiere decir volverse. Arrepentirse es dar media vuelta, volverse. Arrepentíos, volveos a Dios. El arrepentimiento tiene 2 elementos principales. Por un lado, el dolor, la contrición de estar equivocado, de haber pecado contra Dios, de haber ido por una ruta equivocada, de haber vivido a espaldas de Dios. Esa es una parte importante del arrepentimiento, pero tiene una segunda parte, que es ese volverse, ese cambiar de actitud, ese yo hasta aquí, me vuelvo a Dios. Dejar atrás el pecado para volverse a Dios. Y es importante que entendamos que es una condición necesaria. Es decir, para que Dios sobre en tu vida, para que Dios sobre mi vida, tiene que haber esta actitud de querer volverte a Él y de arrepentirte por haber vivido ofendiendo a Dios. Si no hay esta condición, Dios no puede acercar, bueno, sí puede obviamente acercarse a ti, pero no te puede bendecir con la salvación. Es necesario, es imprescindible el arrepentimiento. Porque el amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es poderosísimo, pero el amor de Dios necesita que tú te vuelvas a Él, necesita que tú te arrepientas. Por eso, no solo Juan, sino el Señor Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, no tiene que ser un arrepentimiento cualquiera, solamente intelectual, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y fijaros la dureza con la que lo expresa Juan, y es lo que dice la palabra. No podemos ni intentar suavizar, ni tapar, ni ocultar, ni omitir nada de lo que dice la palabra. Tiene que ser un arrepentimiento auténtico y tiene que manifestarse en tu forma de vivir. Dice aquí Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, esperamos a que se apague la melodía. Fijaos el verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fijaros, no era muy diplomático Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque venían con su posición, ¿no?, allí a Juan, y Juan vio claramente que
no era un arrepentimiento genuino. No había frutos. El arrepentimiento, habíamos dicho, que es un volverse a Dios, es un cambio de 180 grados en el curso de la vida, de estar de espaldas a Dios a volverse a Dios. Tiene que notarse, tiene que verse en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en tantas cosas, ¿verdad? Es necesario que haya frutos. Por tanto, tiene que ser un arrepentimiento genuino. La vida ya no puede ser igual una vez que uno se arrepiente. Una vez que uno siente el dolor del pecado y decide dejarlo y volverse a Dios. No puede ser igual. Y lo que hacía Juan precisamente es bautizarlos. Porque no solo lo habían hecho, ese cambio, se habían arrepentido, sino que querían manifestarlo públicamente. Ese es el bautismo del arrepentimiento al que predicaba Juan. Ahora es importante aquí entender una cosa, que no es suficiente. No es suficiente. Yo puedo arrepentirme, puedo volverme a Dios, puedo hacer todo lo posible, pero en sí puedo hacer 1000 esfuerzos y voy a fracasar. No es suficiente. No voy a ganar la salvación de esta manera. Hace falta algo más. ¿Qué es lo que hace falta? Viene tras de mí uno, decía Juan el Bautista. Dice, Él os bautizará, verso 11, en Espíritu Santo y fuego. Y aquí da la clave Juan, de que estaba preparando al pueblo para que viniese el Señor Jesús para bautizarlos en el Espíritu. Es decir, tiene que venir el Espíritu Santo a la vida de la persona para que pueda transformar la vida. Porque nosotros no podemos transformar la vida por muchos intentos que hagamos. Estaremos metidos en el medio del lodo del pecado. Imposible. Pero sí se requiere esa actitud de volverse a Dios. Después Dios viene con el Espíritu Santo y restaura esa vida. Entonces es el que hace el milagro de la salvación, el milagro de la conversión en la vida de la persona. Esto es lo que marca la diferencia, que Dios interviene en la persona a través de su Espíritu. Y esto es lo que produce la verdadera transformación. Es importante entender que no son nuestros esfuerzos y nuestras capacidades, pero sí es una condición indispensable que la persona se arrepienta. En primer lugar, que la persona sienta profundo dolor por su pecado. Y claro, muchas veces en la evangelización, en extender ese mensaje, Juan lo hacía mucho. Y lo hacía a todos los niveles, recordáis, ¿verdad? A Herodes. Cuando le dije, esa mujer no te es lícito tenerla. A la persona más poderosa de aquel momento. Él tenía muy presente la denuncia del pecado. A todos los niveles. Es importante también que a veces entender es necesaria la denuncia del pecado, para que precisamente pueda producirse el arrepentimiento, para que precisamente podamos entender cuál es nuestra verdadera situación. Porque lo que hablaba al principio, ¿para qué necesito arrepentirme? Si yo estoy bien, si yo soy bueno, si yo he donado para Valencia, si yo incluso voy a ir ahí una semana a barrer las calles y sacar el barro. ¿Cuántas personas hay buenas? Y es encomiable, ¿verdad? La solidaridad. Tantos jóvenes, que se hablaba mucho de los jóvenes que no tenían, están allí en Valencia. Es tremendo. Pero se requiere algo más. Y estamos hablando del pecado. Si analizamos y miramos dentro de cada uno de nosotros y empezamos a ver el egoísmo tremendo que tenemos, si empezamos a analizarnos, empezamos a analizar nuestros pensamientos, empezamos a analizar nuestras conversaciones, cómo hablamos, empezamos a analizar nuestra vida, vemos que estamos llenos de pecado, que necesitamos que el Señor toque nuestras vidas. Necesitamos entender por naturaleza que estamos en una situación anómala, en este sentido, que somos pecadores viviendo al margen de Dios. Porque fijaros, aquellos que eran bautizados, dice aquel texto, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, es decir, estaban reconociendo que habían cometido esos pecados. Por lo tanto, es un paso necesario también en ese arrepentimiento, dejar el pecado atrás y confesarlo. Dejarlo, se suele decir de forma coloquial, a los pies de la cruz, es dejarlos
al Señor, ¿verdad?, nuestros pecados. Por lo tanto, es importante entender que la conciencia de pecado es imprescindible para que pueda haber arrepentimiento, y por eso es importante, y por eso hay tanto énfasis en la Escritura, por eso Juan el Bautista hace tanto énfasis en el arrepentimiento, y Jesús también, si veis las predicaciones de Jesús, también hace mucho énfasis en este arrepentimiento, y nosotros tenemos que hacer ese énfasis también porque es necesario. Existe, por lo tanto, un anuncio, el anuncio claro del Evangelio. Llega el Mesías, viene Dios a tu encuentro. En segundo lugar, una condición, prepárate. ¿Cómo? Pues arrepintiéndote, volviéndote hacia Él, como hemos visto. Y en tercer lugar, en último lugar, y mucho más breve, una advertencia. A veces nos gustaría omitir esta advertencia. Por eso comentaba esta anécdota, esta vivencia de esta persona que no llegó a entender esta advertencia, pero eso es así. Esta es la realidad. ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa si no te arrepientes? El último versículo dice, hablando del Mesías precisamente, pero esto ya mirando ya hacia el futuro. Eso no va a ocurrir en ese momento, en el momento que vino Jesús. No vino todavía para juzgar, sino que vino para salvar, como sabéis. Pero dice el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es ese útil que ayuda a separar el grano de la paja. Se eleva, se levanta, entonces la paja con el viento se va separando el grano. Si no me equivoco es algo así. Seguro que algunos de vosotros lo conocéis mejor. ¿Qué otro elemento de juicio vemos en el texto? Hay otro, no lo anoté aquí. Verso 10. Cuando habla de ese arrepentimiento genuino, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, Juan el Bautista nos anda con miramientos, es bastante directo y bastante crudo. Pero hay una realidad, el que no se arrepiente queda fuera del reino. Ese reino de los cielos que llega, el que no se arrepiente queda fuera del reino. Esto es una realidad. Sigue siendo culpable y no ha sido perdonado porque no se ha arrepentido. Por lo tanto, en este caso, será sometido al juicio eterno. Es importante entender que Dios es justo y aunque sí, es lento para la ira y grande en misericordia, como dice su palabra, también tiene que hacer justicia. Dios tiene que hacer justicia. Y hablaba de las miles de personas que ayer reclamaban justicia. La justicia es importante también y Dios va a hacer justicia. Lo importante en este caso es que nosotros podamos acogernos a la justicia que nos ofrece el Señor Jesús, precisamente en la cruz del Calvario. Termino una breve aplicación y qué pasos tenemos que dar para encontrarnos con Dios o para volver a Dios, porque en muchos casos podemos ser creyentes de muchos años, pero estar apartados de Dios, porque esto pasa también. Y a veces en nuestra vida, en distintos momentos, tenemos que volvernos, porque fácilmente nos desviamos. En primer lugar, identificar la culpa para poder tener esa necesidad de arrepentirse. Pero es importante también no quedarse ahí, porque no se trata de vivir culpabilizados, porque también podemos caer en el otro extremo, ¿verdad? Vivir con la culpa encima, machacados. ¡Ay, qué pecador soy! Y toda la vida cargando con la culpa. Eso no es lo que quiere el Señor. Reconocemos la culpa. ¿Para qué? Para dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Confesar ante Dios esa culpa. Esto nos libera de la culpa. Y necesitamos aprender a liberarnos de la culpa. Y hay muchos creyentes que vivimos años cargados de culpa porque no hemos aprendido a liberarnos de nuestra culpa, a pedir perdón al Señor y saber que ya queda en sus manos. Señor, perdóname
Pero a veces decimos, Señor, perdóname, pero yo sigo ahí, en la cabeza, culpable, culpable. La culpa ya la pagó el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Eso es muy importante también. No quedarnos, no culpabilizarnos continuamente. La culpa tiene la función de llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a Dios. Una vez que lo tenemos, como hacían aquellos que se bautizaban, confesamos ante Dios nuestros pecados. Esa culpa la ponemos a los pies del Señor y quedamos liberados. Y disfrutamos de una vida sin culpa, porque ahora ya no tenemos culpa. Los símbolos que acabamos de tomar nos recuerdan que ya no tenemos culpa. Y en tercer y último lugar, obviamente, la consecuencia es volverse a Dios, ese cambio de mente y ese cambio de comportamiento. Que el Señor nos ayude a volvernos a Dios en la situación en la que estás. Puedes llevar 50 años de creyente, puedes estar aquí como simpatizante, todavía no haber dado ese paso de fe. Puedes llevar 5 años de creyente en la situación que estés, pero seguro que en muchos momentos en tu vida necesitas ese pararte, ese volverte a Dios, ese poner tus culpas y tus pecados a sus pies y quedar liberado. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de arrepentimiento en nuestra vida, porque es sanidad también para nuestra alma. Vamos a orar y nos despedimos. Y tenemos aquí un cafecito con algo para picar, así que estáis todos invitados. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque vemos algo tan importante dentro del Evangelio, algo tan precioso que haya llegado a nuestras vidas, y es el arrepentimiento, Señor. Y es verdad que hoy en día tal vez no tenemos tanta necesidad, esta sociedad, de arrepentirnos, pero sin embargo es porque hay un desenfoque. Te pido que cada uno en nuestra situación nos ayudes a llevar nuestras cargas ante ti, nuestra culpa ante ti, ante la cruz, y reconocer lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, cargar con nuestra culpa. Gracias porque ahora podemos decir, cuando vamos a ti, que ya no somos culpables. Ayúdanos, Señor, a entender así el Evangelio y a practicarlo cada día de nuestra vida, a poner nuestras cargas y nuestras culpas en ti. Gracias porque tú eres un Dios que nos perdonas. Gracias también porque eres un Dios justo, que haces juicio y que vas a hacer juicio de cada cosa. Y gracias, Señor, porque nos has justificado a nosotros, siendo inmerecedores de esa justicia, pero lo has hecho a través del Señor Jesucristo. Gracias en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.